¿Por qué le digo esto? Porque, a ver, para todos y cada uno, ¿no? De los conflictos que vemos en la actualidad, otros más que se han presentado en la historia, eh, siempre vemos a estos grupos narrativos de derecha, particularmente, y demás, ¿no? Hablar de la defensa como tal, ¿no? La defensa del capitalismo, porque no tienen ni el valor de llamarlo así, porque es la defensa del capitalismo. Y todo aquel que no sea parte de eso se le clasifica de las formas más viles. Se habla de lucha contra el terrorismo, se habla de lucha contra las drogas, ¿no? Se habla de choque de civilizaciones, pero el fondo de todos estos intereses económicos bélicos es muy claro y yo creo que es muy visible en esta oportunidad. Buscan siempre generar estas hecatombes para neutralizar potencias competidoras, para monopolizar los recursos naturales, la energía. Y sin duda alguna estamos viendo a un grupo de personas convencidas de que no tienen que perder esa hegemonía. Unos, insisto, por cuestiones religiosas, otros por cuestiones económicas, algunos por ambas. Y echan a andar una maquinaria de verdad que si no se cuida, destruye al mundo, ¿no? ¿Usted es fan de Stanley Kubrick? Hay una película de él, genial, así maravillosa, se la recomiendo, que es El Doctor Insólito, ¿no? O Cómo aprendí a no preocuparme y llamar la bomba. Es una película de los 60, es viejísima, pero muy recomendable. Yo le recomiendo mucho esa película. Eh, no se trata de un film, sino de la realidad, por eso se la recomiendo. Los chiflados, ¿no? Los chiflados, los locos, saben cómo detener la máquina, pero no lo hacen, y no lo hacen esperando que el adversario sea cobarde y acepte ser destruido antes de la aniquilación de todos. Esa es la lógica que está gobernando de parte de esta hegemonía imperialista que está cayendo, ¿no? No en balde, las reglas del juego se llaman math, ¿no? Que es loco en inglés, siglas de lo que es, bueno, en español sería destrucción mutua asegurada. Y se asume que si una potencia atómica ataca a otra, pues ambas quedarían totalmente destruidas. Y esta reflexión las disuadirá, perdóneme, de emplear tales artefactos. Pero en lugar de ello, ¿qué nos topamos? Porque usted y yo, pues pensamos eso, decimos, oye, si sabes que te vas a destruir, pues no te animas, ¿no? O sea, te echas para atrás, en pocas palabras. ¿Está de acuerdo? ¿No? Uno pensaría que así tendría que ser la reflexión, precisamente, ¿no? Pero no, lo que hacen las potencias es seguir armando cabezas nucleares, seguir armándolas hasta acumular miles y miles y miles y miles suficientes para destruir la vida en el planeta, no una, sino cientos y cientos y cientos de veces. Obviamente, la geopolítica te lleva a que estos personajes jueguen con la ruleta rusa, ¿no? Esa práctica muy utilizada en el cine mexicano con Pedro Infante, ¿no? Que agarraban la pistola, sacaban las balas, ponían una y ¡plas! A la cabeza, ¿no? Y quien ganara. Y luego se acuerda que en la película de Pedro Infante de La Oveja Negra, ¿sí? De La Oveja Negra, cuando va a rescatar a su caballo, se pone y se la pone en el pecho, y bueno, ya sabes, las películas que me gusta citar. Aquí el punto es que estos países juegan a la ruleta rusa. Y esa escena de Pedro Infante, fíjese lo que son las cosas. Esa escena de Pedro Infante en donde agarra la pistola, se la pone aquí y se va a disparar y el otro le quita la pistola y dice, ya, lleguemos a un acuerdo, seamos amigos. Es lo que de repente parece que está pasando, ¿no? Pero aquí el punto es que ¿quién va a ser el que va a retirar la pistola del otro? Es así. El problema no es que jueguen con esa ruleta rusa. El problema es que juegan con la vida de nosotros, con la vida de millones, de miles de millones de seres vivos. ¿No? En esa mesa de juego, la apuesta somos nosotros. Nosotros somos la apuesta y la pierden todos. Unas cuantas precisiones definen este juego. Tras los holocaustos de Hiroshima, Nagasaki, el ejército estadounidense diseñó un plan para reducir 111 ciudades soviéticas a cenizas. Herman Kahn, autor ay, este nombre se me escapa, La guerra termonuclear, si no mal recuerdo, que es un libro también de 1960, exhortaba, mejor bombardear hoy
que mañana y en la mañana antes que en la tarde. Y también admitía que no tomó en cuenta el generalizado sufrimiento inducido por 10.000 años de posguerra ambiental y aconsejaba dar los alimentos contaminados con radiación a los ancianos, porque de todas maneras morirían por otras causas antes de desarrollar cáncer. Intelectuales de la muerte, así fueron llamados estos recomendables asesores encargados de redactar la partida de función del mundo. ¿Se imaginan? Así operan. Esa es la mentalidad de la gente que tiene la facilidad de disparar. La eficacia devastadora, ¿cuántas son? Híjole, ¿cuántas son? 17.000, ¿no? Se calcula oficialmente 17.000 ojivas nucleares las que están regadas por el mundo, teniendo mayoría Estados Unidos y Rusia. La eficacia para reducir el género humano a polvo, pues es potenciado hoy por el alcance de los misiles impulsores. Ya no se trata solamente de la bomba. El ruso RS-28, por ejemplo, golpea cualquier objetivo a 18.000 kilómetros de distancia. A ver, Moscú, Nueva York, ¿son qué? ¿Cuántos son de distancia de Moscú a Nueva York? ¿Sabe? 7.500, sí, 7.500 kilómetros, ¿no? Y este misil que tiene Rusia cumple 18.000 kilómetros. El chino DF-4 ultima a todo adversario situado a 14.000 kilómetros. El coreano HWASQ, igual. El estadounidense Minuteman III alcanza 13.000 kilómetros. Y el hindú Agni entre 8.000 y 5.000. ¿Qué le parece? Bueno, como en casi todos, Estados Unidos ha sido aventajado ya por potencias emergentes en el tema también de la artillería. Claro, esto lo compensa con lo que vimos en Irán, ¿no? Un ataque sorpresa. Obviamente el miedo elemental a una respuesta devastadora, pues impidió durante años el uso bélico de artefactos nucleares, aunque se seguían construyendo para disuadirse unos a otros. Mire, ya me salió la primera disuadir. Se seguían construyendo, se seguían repotenciando, se seguían envenenando al mundo con estos sistemas, con pruebas constantes, para lanzarse incluso mensajes atemorizantes entre las potencias. Y por eso se firmó por ahí de la década de los 60, en el 68, ese famoso Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, vigente desde 1971, y al cual se adhirieron 191 países, incluso Irán, y los 5 que efectivamente disponen de ellas, ¿no? Cuidadosos de su propia integridad. Y este quinteto se siguió armando guerras convencionales, por debajo de la mesa, asusando, activando, financiando. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa hegemonía imperialista, esa hegemonía imperialista se basa en las guerras, así de claro. Por eso la única forma que saben enfrentar una problemática es generando guerras. La diferencia es que ahora pues, no tendrían nada que reconstruir. Así de claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una frase que a mí me llama mucho la atención? Y fíjense lo que son las cosas. La proscripción, digámoslo así, de guerras nucleares, ¿sabe qué provocó? La proliferación de armas nucleares. ¿Ves cómo es el mundo, no? Hagamos un repaso histórico. Desde 1945 hasta hoy se cuenta con unos 331 conflictos armados. La mayoría no habrían podido estallar ni sostenerse sin apoyo, financiamiento y armamento de las potencias, ¿no? Las potencias nucleares. Ellas instigan, costean, arman genocidios, se lavan las manos, punto. Para todos y cada uno de estos conflictos, insisto, se invocan todo tipo de pretextos, pero el punto final es ese. Ahí están los datos de la Agencia Internacional de la Energía, British Petroleum, la OPEP y otras fuentes verificables. Los hidrocarburos suministran el 82% de la energía que consume el mundo. Al ritmo actual de explotación, se agotan en 4 o 5 décadas. 4 o 5 décadas. Espero haber muerto ya para ese entonces. Las grandes potencias esgrimen el tema nuclear
para despanzurrar la codiciable piñata de que depende el dominio global. El tema Israel es el garrote atómico, ¿no? Encargado de asegurar el control del petróleo y gas ahí en Medio Oriente. Y el tratado que intenta detener la proliferación de armas nucleares regula este juego de exterminio. El problema es cuando ese tratado, junto con las leyes institucionales internacionales, ya no existe más. Cuando ya, ¿no? Todos se lo brincan literalmente. Cuando Estados Unidos, el gobierno de Trump, decide reventarlo. Porque parecería que para tener soberanía, bueno, no parecería, es, para tener soberanía, necesitas necesitas contar, ¿no? Necesitas contar con un arma de destrucción masiva, ¿no? Eso es lo que parecería. Estados Unidos, o bueno, el gobierno de Trump, o más bien dicho, digámoslo bien, esa hegemonía imperial sionista, está convencida, ¿no? Que la destrucción de Irán es la vía para garantizar el control sobre energías, por supuesto, el control narrativo, el control territorial, todo ello indispensable para la sobrevivencia de Occidente. Pero aquí el punto es si Rusia y China lo van a consentir, porque estamos hablando de la sobrevivencia de este grupo, que intenta vorazmente quitarle todo al mundo. ¿Se abren las puertas del apocalipsis? Es pregunta, ¿eh? Es pregunta. Las potencias se consideran con derecho a aniquilar a cualquier país. Punto. ¿No? Que se atreva a desarrollar lo que ellos tienen. Por eso les digo, es una cuestión hegemónica, de mando, de dominio. Las potencias nucleares se consideran libres, ¿no? De ellos repartir el juego. Pero lo reparten con base a sus propios intereses, obviamente. Nadie va a dar un arma para que te destruyan. Entonces, ese es uno de los puntos, uno de los fondos que no deberíamos de soslayar, ¿no? Ahora, hay un dato más que me gustaría mucho profundizar con ustedes. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Si ustedes me lo permiten, póngale pulgar arriba. Gracias a las 3,000 personas que nos están viendo. Muchas gracias. ¿Y cuál es este punto? Es el siguiente. A ver, tiene que ver con China e Irán. El 29 de mayo del 2025, un tren de carga procedente de China llegó a Teherán, ¿no? Iba cargado con 32 contenedores de productos comerciales. Este hito, aparentemente logístico, en realidad era un desafío directo al orden comercial liderado por Occidente. ¿Por qué? Porque con una ruta de más de 10,000 kilómetros que atraviesa Kazajistán y Turkmenistán, el ferrocarril evita las rutas marítimas controladas por Estados Unidos y se enmarca en la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Pero este tren simboliza también algo más. ¿Sabe qué? La consolidación de Irán como eje estratégico en un mundo fragmentado, en un contexto de sanciones estadounidenses, de conflictos en el Mar Rojo, de la expansión de los BRICS, del corredor China-Irán, que representa un cambio tectónico en la geopolítica energética y comercial. Este dato es muy importante, casi no se ha explorado. Irán se encuentra en el estratégico estrecho de Hormuz, que conecta el Golfo del Pérsico con el Golfo de Omán, y desde allí con el Mar Arábigo. Bueno, el estrecho de Malaca es una vía fluvial estrecha por la que pasa una parte significativa de las importaciones de crudo de China procedentes de Asia Occidental y África. Sin embargo, dado que el Mar Rojo se ha convertido en una zona de conflictos entre las fuerzas de resistencia de Yemen, por un lado, e Israel y sus aliados por el otro, los costes del transporte marítimo se han disparado, estaban en 250% según el reporte que dio, déjenme checar, sí, 250% el reporte que dio la BBC, y el tránsito disminuyó en un 70%. Evadir el cuello de botella del estrecho de Malaca es la lógica, sin presencia militar estadounidense a lo largo de la línea ferroviaria. Y Teherán puede exportar petróleo, puede importar bienes de Beijing, sin las miradas de Washington.
Es decir, Washington pierde el control, ya se dio cuenta, todo es control. Pierdes el control con esto. La alternativa ferroviaria de China e Irán no solo evita el Mar Rojo, sino que además reduce el tiempo de transporte de 45 días vía marítima a 14 días. Irán suministra el 15% del petróleo importado por China. ¿Son qué? 740,000 barriles por día, ¿no? Esto se registró en abril, es el último dato en abril del 2025. Ahora, por varias vías, China está protegiéndose de la obturación de energía e Irán de las sanciones, ¿no? El ferrocarril China-Pakistán es otro ejemplo ferroviario que conectaría China y Pakistán a través de un corredor económico y forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, que le da ñáñaras a Occidente. Lo que está claro que Irán se está transformando en un polo comercial, en un polo estratégico de energía, de bienes, de servicios, sin la supervisación americana. ¿Se da cuenta? Irán fue formalmente admitido como miembro de los BRICS en 2024, con Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes. ¿Esto qué significa? Significa que en 2025 su posición dentro del bloque es todavía incipiente, pero simbólicamente significativa, especialmente como proveedor energético clave para China. Los BRICS en parte representan una contranarrativa de este orden global liderado por Occidente, y la inclusión de Irán se percibe como un fortalecimiento de este bloque alternativo en Medio Oriente. En contra de los que son desechables, en contra de los que para ellos no deben de existir.